Parece que internet no está muy estable. Esperemos que no pasa mayores. Hace rato se cortó. Y eso estoy en la universidad. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que vimos viernes pasado. Una de las cosas importantes que estuvimos viendo era el límite clásico de la mecánica cuántica. Ajá. Si se acuerda que iniciamos con un similaridad con límite de mecánica relativista hacia mecánica newtoniana. Una manera de tomar ese límite es pedir que velocidad de la luz tiende a infinito. Entonces las correcciones relativistas deja de ser cuántica. En la formulación mecánica cuántica uno de los parámetros clave es constante de Planck. Si mandamos a constante Planck tiende a 0, entonces el principio de incertidumbre desaparece y todas las cosas se vuelven tipo mecánica clásica. Existe trayectoria y mil cosas más, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que hicimos era escribir la función de onda en forma lo más general posible, usando dos números reales, uno representando la magnitud, otro representando fase, ya con H explícito aquí, H vara. Entonces, sacando primera derivada, tanto R como S pueden ser funciones de espacio y tiempo. Entonces, saca segunda derivada y después también derivar la función de onda con respecto a tiempo para sustituir en la ecuación de Schrödinger estacionaria, más general, completa. Entonces por eso tiene derivada de tiempo y derivada de espacio. Entonces esa ecuación de Schrödinger completo conduce a dos ecuaciones. Uno es la parte real, izquierda y derecha tienen que ser iguales, que es esta parte, y la parte imaginaria tienen que ser iguales. De una ecuación de Schrödinger se reduce a dos ecuaciones, uno igualando la parte real con la parte real de la ecuación y la otra sale de la parte imaginaria, sea iguales. Entonces, a partir de esas dos ecuaciones, lo que vimos la última clase era que la primera ecuación, la existencia, es la ecuación de continuidad. Ya habíamos deducido cuando recién vimos la ecuación de Schrödinger, vimos que la ecuación de Schrödinger no es otra cosa que la ecuación de continuidad. Entonces, la segunda ecuación, a partir de la segunda ecuación, si pedimos que sea H tiende a 0, entonces desaparece uno de los términos. Si quieren revisamos, el único término que tiene H es este. Si pedimos que H tiende a 0, entonces la ecuación se simplifica. H tiende a 0, la ecuación se simplifica y esta ecuación en realidad es una ecuación tipo clásico ya de Hamilton y Jacobi, pero para que pudiéramos ver con mucho más claridad, hicimos algunas manipulaciones de que
tomar en cuenta de que la velocidad no es otra cosa que J, que es el flujo de probabilidad de partículas entre la densidad de partículas. La velocidad, porque J no es otra cosa densidad de partículas por la velocidad. Entonces despeja la densidad para abajo y esto encuentra de que es gradiente de S entre M, porque esto ya lo habíamos deducido aquí arriba. Entonces, manipulando esta ecuación, reescribiendo esta ecuación, lo que encontramos es que la segunda ecuación, cuando pedimos que H tiende a 0, es equivalente a la segunda ley de Newton. Con esto, lo que vimos era que mecánica clásica finalmente es un caso particular de la mecánica cuántica. Cuando H tiende a 0. Y segunda parte que vimos era método de WKB, está en misma dirección. La esencia de WKB es escribir la función de onda con un solo parámetro, que es la S, pero ahora S es un número complejo. En realidad son dos números reales, es equivalente a lo que acabamos de ver. S tiene parte real y parte marginal. Y la aproximación proviene de que S, suponer, suponiendo que S pudiera escribir como potencia de H o H vara. H vara es H entre 2pi. Entonces, si supone que S pudiera escribir como potencias de H vara, entonces uno podría ir tomando en cuenta que dice S0 es la parte clásica, H tiende a 0, y puede tomar la parte cuántica poco a poco, es decir, no voy a considerar toda la perturbación cuántica o efecto cuántico, podría tomar gradualmente los efectos cuánticos. Entonces, esa es la esencia del método de WKB. Entonces, reescribiendo la ecuación de Schrödinger en términos de S, uno obtiene una ecuación de esa naturaleza. Igualando a ambos lados diferente potencia de H o H vara, entonces obtiene diferentes ecuaciones porque los coeficientes de diferente potencia de H tienen que ser 0 cuando toda la ecuación es igual a 0, porque H estamos considerando que puede variar 0 o un valor finito. Es una variable para nosotros en este momento. H ya no es estrictamente una constante fija, sino es un número que podría tomar valores entre 0 y el valor de constante de Planck. Entonces, para que esta ecuación se cumple siempre, para cualquier valor de H, entonces todos los coeficientes tienen que ser 0. Entonces, usando esto, tenemos una ecuación para 0 orden, una ecuación para primer orden, una ecuación para segundo orden. Entonces, de 0 orden se puede despejar para encontrar ese 0 y esa solución lo sustituimos a primer orden, obtiene S1 y sustituye S0 y S1 de 0 y primer orden, se mete a deshacer la ecuación, uno obtiene S2. Ese es el mismo camino que teoría de perturbación. Bien. Entonces, de la primera ecuación, despejando, integrando la ecuación 1
lo que obtiene es que la S0 no es otra cosa que integral de P. Y sustituyendo esta solución a la segunda ecuación, uno lo que obtiene es que la función de onda hasta primer orden de perturbación o primer orden de H se puede escribir siempre de esta manera, aproximadamente. Eso es lo usual. Si uno habla WKB, normalmente se queda en primer orden. Primer orden de H. Quiere decir, tomando en cuenta el orden más bajo de los efectos cuánticos. Algo de mecánica clásica y algo de mecánica cuántica. Bueno, entonces lo último que hicimos es aplicarle esta función de onda a un problema específico que es pozo infinito. Entonces, aplicando pozo infinito, teniendo en cuenta que en el 0 la función de onda sea 0 y de A sea 0 también. Entonces, escribir la función de onda normal escribe así, uno con positivo, otro con negativo, pero esta expresión es equivalente a escribir senos y cosenos, nada más con coeficientes diferentes. Entonces, usando esto, si pide que 0 sea 0, entonces un 2 tiene que ser 0. Si pide A igual a 0, entonces esa psi evaluado en A tiene que ser NP. Y todo eso sustituyendo esta integral de 0 a A, entonces tiene que ser NP H bar. Y de esta cosa, de esta expresión, se despeja, encuentra espectro de energía, ese intervalo es cero. Y la función de onda es un seno. Y eso coincide con la solución general que habíamos obtenido. ¿Sí? Entonces, eso nada más para mostrar que WKB, cómo se podría usar la solución de WKB. En este caso coincide con la solución exacta, pero no siempre. Bueno. Bien, eso es lo que vimos viernes pasado. Ahora, les había dicho que hoy vamos a ver condición de validez. ¿Qué es eso? Esta ecuación tiene, para que los términos converjan esa serie, porque el lado izquierdo de la ecuación de Schrödinger es una serie. Esa ecuación ya habíamos escrito, esa es la misma ecuación de aquí. Si expande esto, este lado derecho de la ecuación de Schrödinger pasando 2m para allá, 2m es un factor común, pasa para allá, entonces queda todo esto. El h a la 0, h a la 1, h a la 2, así sucesivamente. Esa ecuación lo estoy escribiendo aquí explícitamente. H a la 0, h a la 1, h a la 2. Entonces, para que esa serie converja, uno tiene que cumplir con ciertas condiciones. Aquí lo estoy poniendo, que este término sea mucho menor que este término sea mucho menor que este, así sucesivamente. Y eso equivaldría, si ya conocemos S0, sustituyendo valor de S0 y S1, equivaldría a esto. Quiere decir H por P', ¿sí? Tiene que ser, porque S0 pi prima, S0 prima, primera derivada es la P. A ver,
Si quiere regreso un paso para que vean. Ese cero es integral de P. Entonces, este cero, primera derivada es P. Segunda derivada P'. P derivada. Entonces, ese cero es P. Este lado es P. Ese es P'. Y aquí es igual. Ese 1' es P'. Ese 0 es P. ¿Okay? Entonces los dos conducen a la misma ecuación. Y esa ecuación, ok, aquí está la expresión. Esta condición se puede reescribir de la siguiente manera. Porque P no es otra cosa que, ok, aquí está P', entre P cuadrada se pasa para acá, debe ser mucho menor que 1. Y P', acuérdate, P es raíz de E menos B. Entonces P' es dB de X. Entonces lo que está diciendo es que dB de X tiene que ser mucho menor que E menos B. ¿Sí? Pasar la P, uno de los P cuadrados para allá. Derivada de potencial tiene que ser mucho menor que E menos B. E menos B es la P cuadrada. Entonces, en el resumen es que WKB no es válido, esta serie no va a converger en los puntos E igual a Bx. ¿Sí? Cuando este tiende a 0, entonces esta serie no va a converger. No se va a cumplir con esa desigualdad en los puntos que E igual a B de X. Los puntos X, tal que estos son aproximadamente iguales, tiene problema de convergencia. La serie de WKB. Entonces, en esencia es, si yo tengo potencial, esa curva roja es su potencial. Estoy considerando un potencial arbitrario. En los puntos que el potencial coincide con la energía, esos puntos le llamamos punto de retorno. En esos puntos, WKB falla. Entonces, en esta zona izquierda se conoce como región clásica porque E es mayor que potencial. No tengo la solución de estas naturales. Y el lado derecho es menor que potencial, no hay solución clásica. Y en esta zona, una zona vecina del punto que falla, toda esta zona, en la solución WKB se dificulta su convergencia. Una zona pequeña, ¿no? Mientras más cercano a ese punto no converge. Mientras más cercano de ese punto, más difícil la convergencia de la solución WKB. Entonces, WKB hay que tener cuidado, tiene ese problema. Bien, entonces voy a hacer más rápido. Todo eso está en cualquier libro de mecánica cuántica. Voy a deducir cómo se puede superar no es superar, ese problema es un problema real que en esta zona WKB no es un buen método, pero WKB sí funciona tanto en la parte clásica como la parte no clásica. Y esa solución de este lado y solución de este lado, lo necesito conectarlo para encontrar
la condición de conexión. Lo que sigue es, voy a deducir las reglas de conexión. Si se acuerda que mecánica cuántica, si yo divido zonas, esas funciones, los parámetros se deben de conectar entre sí en la frontera. Aquí es más difícil, porque en esta zona WKB no es válido. Entonces, tengo que encontrar la condición de la solución del lado derecho y lado izquierdo, sacando esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, pero no voy a hacer con muchísimo detalle porque no tiene mucho sentido tampoco, está en todos los libros. Tampoco tenemos mucho tiempo para dedicarle, encontrarle esa conexión, pero por lo menos me gustaría que haya visto que existe esa conexión y se puede utilizar, ¿va? Pero no quisiera dejar sin deducir, pero lo voy a deducir más o menos de una forma rápida. Entonces, la manera, como es zona pequeña, se va a linealizar el potencial. Ajá. En esta zona pequeña, el potencial se puede aproximar como una línea recta. Y, ok, ese es un punto de retorno y no es válido para ese punto. Ese punto le llamo 0. A 0 puedo poner donde yo quiera. Entonces tengo la solución del lado izquierdo. Tengo la B y la C. ¿Se acuerdan que tienen dos soluciones? Más, menos. Ajá. Y el lado derecho tengo nada más una solución. Porque estoy pensando que aquí se acuerda que es la parte de tunelaje, energía es menor que el potencial. La solución, cuando es valor absoluto, siempre decrece exponencialmente. El otro explota. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Elijo únicamente la parte, aquí la I ya desaparece, porque la P, E es menor que la B, por lo tanto sale una I, se cancela con la I de afuera, quedaría negativo y aquí queda valor absoluto. Queda la parte real de la P, porque en esta zona la E es menor que B. Entonces, la solución decrece exponencialmente. ¿Bien? La parte no clásica. Entonces, tengo solución este lado y tengo solución este lado. Tengo un montón de parámetros. Yo necesito conectar esta solución con esta solución. Sin ser válido esta zona, la WKB. ¿Bien? Entonces, la manera de hacer es B igual a una E es el valor que es B0 por B derivada por X es la aproximación lineal y la P siempre puede escribir como es E menos B, se puede escribir de esta manera, definiendo la alfa de esta manera. Entonces, para X mayor que 0 se puede calcular, voy a hacer más rápido, X menor que 0 también se puede calcular. Entonces, la solución se puede reescribir de esta manera. A eso le llamo más o menos rápido. Ajá. Esas integrales se calculan, porque esa es una constante. Bien. Entonces, defino una z, cambio de variable. Entonces, la ecuación en esta zona, en la zona medio, la ecuación de Schrödinger, en general, defino una z
igual a alfa por x. Alfa es una constante. Entonces la ecuación de Schrödinger estacionaria se puede reescribir como esta. Muy sencillo se ve, pero no, la solución no está tan sencilla. ¿Se acuerdan? La solución de esta ecuación son las famosas funciones de Airy. Es una ecuación de Airy. La solución son las funciones de Airy, tipo A, tipo B. Entonces, para x, z mucho mayor que 0, la solución se puede escribir en forma analítica, porque Airy en general no puede escribir en forma cerrada basado en funciones estándares. Y tipo A y tipo B. Eso se puede ver en esta referencia, en este libro, si quiere revisar. Y para z mucho menor que 0, también hay un límite que se puede escribir. No voy a deducir todo eso con muchísimo detalle. Ajá, eso se puede revisar. Inclusive puede verlo en Wikipedia también. Si pone función de Airy, los límites están en Wikipedia. ¿Sí? Eso me acuerdo. Entonces, si uno compara las soluciones para x mucho mayor que 0, crece exponencialmente, uno crece, y la parte mucho menor que 0 oscila. Pero hay un punto importante, es que la solución de Airy tiene una fase, y esa fase va a ser muy importante para nuestra conexión. Esa solución general de Airy, esa es analítica. Eso es para la zona esa. Entonces, WKB igual al WKB solución de los dos extremos al solución de Airy, es decir, lado mayor que 0, mucho mayor que 0, lado de WKB tiene una constante D, y igualando la de Airy, y lado izquierdo, entonces se conecta entre sí. Por lo tanto, ya encontramos la solución general para x menor que 0 y para x mayor que 0. Ahora queda una sola constante. ¿Sí alcanza a ver? C y B está expresado en términos de D. Entonces nada más me queda un solo constante. D tiene que ver con condición de normalización. Si usted ve, las soluciones son muy parecidas, excepto pi entre 4. Eso es fundamental. Lado izquierdo y lado derecho, alrededor del punto de retorno, cuando E es igual a el potencial. Alrededor de ese punto, solución izquierda, lado clásico, oscila la solución, y el lado derecho, que es el lado no clásico, el lado cuántico, donde es tunelaje, la solución decrece exponencialmente. Esas dos soluciones se conectan, la conexión nos conduce a un pico entre 4. Y ese pico entre 4 es muy importante. Nos vamos a hacer un par de ejercicios para ver esa solución, cómo podemos usar. Entonces, por ejemplo, estado ligado, E mayor que este lado, en el A y B, y afuera, en el sitio, supongo que A y B son los dos puntos de retorno. ¿Sí? ¿Sí puede imaginar? Estoy pensando un potencial arbitrario entre A y B. En esta zona es mayor que potencial. Y en el A y B, los dos puntos, E igual a esos dos puntos. Fuera ya es zona no clásica. Entonces, en la zona A,
A partir de zona A puede obtener el ángulo es todo esto entre 4pi usando esta solución. A partir de A. Y lo mismo puedo escribir a partir de B, usando el mismo constante, pero a partir de B tiene otro ángulo. Y esas dos soluciones tienen que coincidir. Estamos de acuerdo que esas dos soluciones tienen que coincidir. Entonces obtiene esta ecuación. Y esta ecuación se puede escribir una ecuación para la cuantización. Integral de esto tiene que ser un medio, porque cada uno tiene un cuarto, por eso sale un medio. Y este es la condición que había supuesto de Niels Bohr antes de mecánica cuántica, la cuantización de la acción. Acción tiene que estar cuantizado de esta manera. Quiere decir, la cuantización de Niels Bohr se puede deducir a partir de WKB. Para un potencial arbitral. Bueno, ese es un ejemplo. Siguiente ejemplo, vamos a hacer un oscilador armónico. Un oscilador armónico A y B. Otra vez. B está al lado positivo, A está al lado negativo, donde coincide energía con el potencial. Son los dos puntos de retorno. Es un caso particular del caso anterior. Al caso anterior, el potencial puede ser cualquier cosa. Nada más coincide en esos dos puntos A y B. Aquí muy específico, potencial es una parábola. Entonces uno puede calcular la E en la zona de A y B, ¿sí? Usando uno del integral, porque aquí hay doble, uno de cada integral es todo esto. Entonces esa integral se puede hacer, da esto, ¿sí? Porque esta es la mitad de las dos integrales. Entonces toma el valor y esa integral se puede hacer, y es esto, igualando esto obtengo la solución de oscilador armónico. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Para el caso particular de oscilador armónico, usando la cuantización de Bohr, que la acción tiene que tomar valores, y ese un medio es muy importante, si no, no tendríamos ese un medio. Y ese un medio sale de un cuarto de la conexión. Ese cuarto es importante. Ese cuarto es importante, es el origen de ese un medio. Por eso la conexión tiene un cuarto. Aquí es un comentario de la energía del espectro de oscilador armónico, y la ecuación se puede escribir como un elipse, ¿no? Esa es reescribiendo esta ecuación, pasando todo eso para abajo. Esa es una ecuación de elipse. El área del elipse es pi por lado A y el lado B, ¿no? Es P
entre a cuadrada, x entre b cuadrada, ¿no? A y b. ¿Sí se acuerdan de la ecuación de elipse? Entonces el área del elipse, eso está en espacio fásico. X y p está en espacio fásico. Entonces un oscilador armónico es un elipse. Estamos viendo en un elipse. Entonces el área del elipse es pi por a por b y está cuantizado. Eso es análisis. Eso es lo que... Interpretación geométrica de la cuantización de Born. Bueno, último ejemplo. Si tuviese una barrera, entonces viene una onda plana, rebota en x menor que 0 y otra parte de la onda transmite. ¿Ok? Mi esencia es esta. Tengo una onda A, rebota con B y transmite con F. Amplitud F. Entonces, ¿cómo estaría la función de onda para menor que A? Entre 0 y A, la función de onda es de esa manera, porque es la parte del tunelaje. Estoy suponiendo que energía es menor que B. Y la F se puede escribir de esta manera, según W cabe, y la transmitancia es F cuadrada entre A cuadrado, y es proporcional a 2 gamma, y gamma se puede escribir de esta manera. Quiere decir, el tunelaje se puede también analizarlo con WKB con una manera relativamente sencilla. Tomando en cuenta los puntos, uniendo las soluciones. Por ejemplo, aquí estoy uniendo la solución del lado no clásico, que es este, y el lado clásico, que es este. Entonces, uniendo estas dos soluciones, puedo calcular la F y de ahí sacar la transmitancia, definir transmitancia como F cuadrada, la probabilidad de encontrar la partícula en esta zona entre la probabilidad de partícula que estaba entrando, amplitud de probabilidad de partícula que está entrando. Y ese cociente es en forma exponencial y la gamma es proporcional a esta integral. Hasta aquí vimos un par de ejemplos cómo usar WKB. ¿Sí? Entonces, en resumen, WKB es un método aproximado tipo teoría de perturbación, pero la perturbación aquí es la H. Es de alguna manera conectar mecánica clásica con mecánica cuántica. Finalmente, acuérdense que H tiende a 0, estamos en el lado clásico. H toma su valor de Planck, es totalmente cuántico. Entonces uno podría variar valor H jugando con valor de H para switchar entre lado clásico y lado cuántico. Entonces uno puede hacer la teoría intermedia que totalmente clásico, totalmente cuántico o intermedio. Yo puedo tomar la perturbación de los efectos cuánticos, que es lo que hace WKB. Entonces, para ciertos problemas sí es útil WKB. Si no quiere, dice yo, nada más quiero saber los primeros efectos cuánticos, cómo afectan mi solución, entonces WKB es una buena manera. Es un tipo de perturbación, pero la perturbación es los efectos cuánticos. Bien, entonces, con eso terminamos la penúltimo tema, que es
métodos aproximados. Hoy vamos a empezar el último tema del curso, que es partículas idénticas, que es el tema de partículas idénticas. Toda esta semana vamos a dedicarle a eso. ¿Por qué es importante partículas idénticas? Porque en el mundo que vivimos, si uno agarra cualquier pedazo de lo que sea, agarra una piedra en el jardín, en donde sea. Aquí estamos, Seúl está cerca de zona volcánica, ¿no? Una piedra volcánica. Cualquier material, un centímetro cúbico de cualquier material, tiene 10 a la 23 átomos. Y cada átomo está hecho de electrones y protones y neutrones. Entonces, hay muchísimas partículas idénticas en nuestro alrededor. Y el problema es que hasta este momento, todo el curso, hemos dedicado a estudiar de una sola partícula, que eso es una ciencia ficción. Entonces, de alguna manera, tenemos que mirar si yo tengo muchas partículas idénticas como... Porque una cosa es buscar formulación de mecánica cuántica, otra es que tratar de aplicar esas fórmulas a vida real. Estamos rodeados a sistemas de muchas partículas. Mientras no podemos ir hacia muchas partículas, esas formulaciones no podemos comparar con experimentos. Con la mayoría de experimentos no serviría para mejorar ciencia. Uno de los propósitos de la ciencia es entender el universo y buscar, ¿no?, mejorar, apoyar hacer la vida más fácil, ¿no?, de la población, a contribuir a la sociedad. Entonces, tenemos que ir hacia sistema de muchas partículas. Ese es el intento de esta parte. Bien, entonces, primero quisiera discutir cuál es la diferencia entre partícula clásica y partícula cuántica. ¿Alguien alguna vez ha visto algo de eso? Partícula clásica y partícula cuántica. ¿Cuál es la diferencia? Casi no hemos parado para discutir alguna cosa. ¿Alguna vez ha pensado? La esencia es distinguibilidad. Distinguible o no distinguible. Eso, a un inicio del curso habíamos comentado algo de que una manera de visualizar ese problema es como, alguna vez, no sé si ha visto el juego de billar. Billar, si uno juega billar, las bolas tiene números, 1, 2, 3, bueno, si juega full, ¿no? Cualquier sistema de partícula idéntica siempre te puede numerar, tú tienes derecho a numerar las partículas. Pero si el sistema es cuántica, esa numeración se pierde cada vez que haya choque. Cuando hay colisiones, lo que hemos aprendido es que no sabemos cómo maneja probabilidades, no sabemos, después de un choque, una colisión, las partículas 1 y 2, ¿cuál es cuál?
Por eso las partículas cuánticas no son distinguibles. Después de una colisión, sabemos cuál es la probabilidad de salir en cada ángulo, cada dirección, pero no sabemos qué partícula sale hacia izquierda, uno sale izquierda o dos sale izquierda. Una colisión. Entonces, la partícula clásica, a diferencia de partícula cuántica, partículas clásicas son distinguibles, y decir, una vez marcado, 1, 2, 3, 4, nunca se pierde, porque tiene sentido trayectoria. Partícula cuántica no. Cada vez que tiene colisión, se pierde el marcaje, el numerado, tienen que numerar de nuevo. Mientras no hay colisión, no hay problema. Si dos partículas están infinitamente lejanos, no hay problema. Ajá. Entonces, una parte importante es que partícula clásica puede seguir la trayectoria, partícula cuántica no. Todo el tiempo se tiene que manejar probabilidad en el espacio. Bien, es el primer punto. Segundo punto, dentro de partículas cuánticas, conocemos dos tipos de partículas cuánticas. Son los bosones y fermiones. Nada más, hasta la fecha. ¿Sí? Nada más conocemos dos tipos de partículas cuánticas. Uno le llamamos bosones, otro le llamamos fermiones. Puede haber más, pero por lo menos cerca de Tierra no hemos observado más partículas cuánticas, no hemos encontrado nuevas partículas cuánticas de categoría. Dentro de bosones puede haber diferentes tipos de partículas, fermio también. ¿Ah? Entonces, la diferencia esencial es la exclusión de Pauli para las fermiones. Fermio obedece la exclusión de Pauli. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede tener dos fermiones en el mismo estado cuántico. Y ese hecho es importantísimo. Ahí conduce la tabla periódica. Origen de tabla periódica, si los electrones fuesen bosones, bosón puede tener n bosón en el mismo estado cuántico, fermio no. Entonces no tendríamos tabla periódica, porque todos los electrones de diferente tamaño de átomo con un electrón, dos electrones, no tendría propiedades totalmente diferentes. Estaría en el mismo estado cuántico, estado básico. Justamente por la exclusión de Pauli, los átomos que tienen más electrones tienen una propiedad totalmente diferente que los átomos con menor número de electrones. Cada electrón que pone le obliga, principio de exclusión de Pauli, le obliga a estar en diferente nivel cuántico. Y el bosón no tiene. Y además al revés, los bosones les gusta estar juntos, por eso está la condensación de bosón. Entonces la estadística es totalmente diferente, por eso se llama bosones, porque obedece la estadística Bose-Einstein y el otro obedece la estadística de Fermi-Dirac. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. La función de distribución, uno es con más 1, otro con menos 1. Mu es su potencial químico, es su energía de la partícula, menos un potencial químico entre KB y TKB es una constante de Boltzmann. KBT es la energía térmica. ¿Okay? Ese signo más para fermiones y menos para bosones. Y ese es fundamental. Quiere decir, menos 1 para ciertas energías, ¿sí?
el denominador diverge y la probabilidad se vuelve infinita. Eso es justamente la condensación de Bose. Y para el caso fermiones nunca diverge la probabilidad para ninguna energía. ¿Bien? Entonces, en resumen, partícula cuántica, que es el tema de este curso, una de las propiedades más importantes es indistinguibilidad. Son partículas idénticas, además indistinguibles. ¿Ok? Más allá de idéntica, indistinguible. Quiere decir, no tiene sentido el macaque. Cada vez que tenga colisión, se pierde. Entonces, la probabilidad, por ejemplo, yo tengo un conjunto de partículas, la función de onda, intercambiar numeraje, macaje de I, J, debe tener misma probabilidad. No importa, le llama esa partícula I, esta partícula J o viceversa, debe tener misma probabilidad. Son indistinguibles. Y eso hace que, en general, esas dos funciones de onda de macaje diferente, en general difieren una fase. Para el caso de bosones y fermiones, esa fase está bien determinada. Y para el caso general, hoy día se conoce como aniones, aunque no se ha observado. Ellos obedecen una estadística fraccionaria, que no es el tema de este curso. Los dos límites para fermiones y bosones, uno cambia de signo, quiere decir, teta tiene un valor específico. El que no cambia de signo, teta podría tomar valor de 0, sería 1, que a la 0 es 1. Entonces, el otro toma valor de teta, puede tomar valor de pi, ¿no? Son dos casos particulares de los aniones. Anión hoy día se conoce como partícula que toma un teta valor intermedio, ni es 0 ni es pi. Entonces, puede tomar valores intermedios. Anion proviene en inglés, any, ¿no? Cualquier cosa, por ser partícula, así como bosón, fermión. Un final es hoy día lo utiliza como partícula. Entonces, en caso general, hoy día se conoce como anion. Los casos límite sería fermiones con signo negativo, cuando intercambia macaje de dos partículas, cualquier par de partículas intercambia su macaje, sale un signo para fermiones. Bosón no. Bosón, cuando intercambia dos pares de partículas, un par de partículas, conserva la función de onda. Esa es una manera de distinguir fermiones y bosón. Ahora tiene una parte importante, es cómo escribir esa función de onda de n partículas. Hasta la fecha solamente sabemos función de onda de una sola partícula. ¿Cómo escribir una función de onda de n partículas? Para eso quería que viéramos, hay un teorema que nos relaciona
Si yo tengo una base ortonormal, como en física siempre usamos base ortonormal, porque sabemos que cualquier base se puede ortogonalizar por Gram-Schmidt, aunque es un proceso lento, si base es grande, y normalizar, siempre puede normalizar. Sin integrar, no, espacio no diverge. Entonces, quiere decir, en base quiere decir completo, genera todo el espacio de Hilbert. Entonces, ortonormalidad y completez, ¿no? Entonces, eso es ortogonal. Tal diagonal completez. ¿Ah? Quiere decir, si no son iguales, suma sobre todos los estados. Si no son iguales, cero, integral, sobre todo el espacio, aquí es sobre el espacio, aquí sobre los estados. Por eso decía que este es completez en notación Dirac, es el equivalente a completez. Y esto es ortonormalidad. Esto proviene de que es base, y este proviene de que es una base ortonormal. ¿Ok? Entonces el teorema nos asegura que la función de onda siempre puede escribir como una combinación lineal de productos de función de onda de una sola partícula. Bien. ¿Sí alcanza a mirar este teorema? Si yo tengo una base ortonormal de una sola partícula, por ejemplo, átomo de hidrógeno, ya tengo toda la base de una sola partícula. Entonces, cualquier función de onda de n partículas siempre puedo escribir como una combinación lineal de una sola partícula. Pero productos, suma de productos de una sola partícula, de totalmente generales. Entonces, de aquí, por ejemplo, tú ya puedes escribir función de onda de átomo con 100 electrones, aunque esa cosa está enorme. ¿Sí? En principio, tú puedes escribir. Eso es un paso muy importante. La demostración lo haremos el miércoles. Lo voy a demostrar, este teorema. Y ya es que no acumulamos demasiadas cosas. El miércoles lo demostraremos. Esa es puente entre todo lo que hemos visto. Por ejemplo, pozo infinito también. Pozo infinito, no sé, de repente se me ocurre poner 3 partículas. ¿Cómo sería su función de onda? Función de onda se puede escribir de esta manera. Yo ya conozco función de onda de una sola partícula, entonces la función de onda es suma de productos de función de onda de una sola partícula. Cualquier cosa del oscilador armónico también puede escribir función de onda de 2 partículas, 3 partículas, 5 partículas. Bien. Bueno. Entonces hoy, a ver, haciendo un resumen. Vimos la parte de la condición. Esta es una parte también importante. No es necesario saber todo con todo detalle, pero sí me gustaría que haya visto de que hay una condición de validez. La esencia es que esa solución de WKB, para que la serie converja, tienen que cumplir con esta condición. Y esa condición no se cumple cuando E es igual a B de X. En esos puntos falla
la solución de WKB. ¿Sí? Esa serie ya no converge. Entonces tú estás conservando los primeros términos, no representa toda la serie. Tu solución no es una buena aproximación de la ecuación euclidiana. Esa es la esencia. WKB es bueno cuando está lejos de esta zona. De que derivada tiene que ser menor, mucho menor que E menos B. Si es igual a B, entonces es imposible cumplir con esto. Entonces, en esa zona, alrededor de esos puntos, E igual a B, en esos puntos se llama punto de retorno. Justamente, clásicamente, en la mecánica clásica, esos puntos se regresa a la partícula, oscila en esos dos puntos, ¿no? Por eso le llamo punto de retorno a la mecánica clásica. Mecánica cuántica, una parte de esa probabilidad se va, se sigue adelante. La mayor parte sí regresa, pero hay una parte, dependiendo de todas las condiciones, puede salir de esa zona. ¿Okay? Entonces, WKB es bueno en esta zona y en esta zona. Aquí no es bueno, la solución no es buena. Entonces, en esa zona lo que hicimos es buscar solución exacta, que son las funciones de Airy, y lo conectamos con esa solución de WKB y con esa solución de WKB. Es un poco talachudo la parte matemática, pero se hace. Se hace una vez, se establece la fórmula y después aplica las fórmulas. ¿Va? Pero debe haber visto alguna vez en la vida. ¿Ok? Entonces, esta parte lo aproxima de forma lineal porque en general la función es demasiado complicada, puede ser cualquier cosa, ¿no? El potencial. Pero como es una zona infinitesimal pequeña, entonces puede aproximar en aproximación lineal. Y bajo esa aproximación uno encuentra, haciendo cambio de variable, uno encuentra la ecuación de Airy. La ecuación de Airy tiene solución analítica, pero es muy complicado. Tomamos la aproximación cuando es lejano, de cero, y hacia izquierda y hacia derecha. Esas dos soluciones lo voy a empalmar con la solución de WKB en esas zonas. Y finalmente encuentra esa solución tanto para la izquierda del punto de retorno como para la derecha del punto de retorno. Es casi igual, excepto aquí. No, un lado es oscilante. Lado clásico siempre es seno o coseno. Lado derecho es exponencialmente decreciente. Eso ya sabemos, no necesita resolverlo. Eso desde hace mucho tiempo ya sabemos. Cuando la energía es menor que potencial, solución, hay dos. Uno es explota, otro decrece. En este caso, estamos tomando la solución que decrece. Y por la conexión de Airy sale pi entre 4 de forma natural. Dijimos que esa fase es muy importante para muchas cosas. Por ejemplo, para deducir la cuantización de Bohr. Ese Ohm medio sale de ahí. Y, por ejemplo, para el oscilador armónico, si no, no hubiera salido ese Ohm medio. Y el área también está cuantizado. ¿Sí? Entonces, también se puede utilizar para analizar la transmitancia de una barrera. Y lo último que vimos era partículas libres. Bueno,
Eso es lo que vimos hoy. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Sí? Más o menos. Es parte nueva de partículas idénticas. De, de salir de una sola partícula. Estadística de Bose-Einstein y Fermi-Dirac, sí ha visto, espero. Y la función de onda cuando intercambia no, numeraje del nombre de dos partículas y J, la función de onda, probabilidad tiene que ser igual, porque son indistinguibles. Pero puede cambiar o no cambiar sin. Para bosones, sin no es la misma, fermiones, eso puede tomar como parte de definición. Más adelante lo vamos a ver. Función de onda contraria, eso es consistente, es lo mismo que principio de discusión. Bueno, entonces lo último que vimos es el teorema y lo vamos a demostrar hasta la próxima clase. ¿Bien? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿Todo clarísimo? Germán nos iba a comentar algo, ¿no? Sobre la tarea y sobre la exposición. Sí, bueno, bueno, aún no han enviado nada de tareas, entonces ahí estamos un poco preocupados, ¿no? En este asunto y entonces queremos que lo hagan ya, ¿no? Lo más pronto posible, porque es lo que les comentaba que ya estamos a partes finales del semestre, entonces necesitamos tener sus calificaciones listas, ¿no? Para poder colocarlas. Eh, lo mismo sobre las exposiciones. Ya les habíamos dicho que posiblemente la siguiente o más tardar dentro de dos, muy probablemente la siguiente. Ya estamos haciendo las exposiciones, ¿no? Entonces también eh, los que falten, es muy importante que nos envíen el tema para que ya a finales o la siguiente clase les asignemos el horario. Entonces son dos cosas, ¿no? Que nos preocupan un poco, ¿no? Que los que falten nos terminen de enviar sus temas de exposición y, y sobre todo la tarea, ¿no? Porque todavía nos falta una última que es sobre este tema, ¿no? De partículas idénticas, ¿sí? Entonces, por favor, lo más pronto posible, envíenlo. Eh, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer respecto a lo que hemos visto, trabajado, o de lo que se piensa hacer en las últimas semanas. No, nada. Bueno, de todas maneras ya saben, ¿no? Que cualquier duda, pregunta que se les llegue a ocurrir, pueden enviarla por correo electrónico y lo vamos a intentar responder lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, si no hay ningún otro comentario, entonces sería todo por hoy. Y nos vemos en la siguiente clase, que es el próximo miércoles. ¿Ok? Entonces nos vemos. Bye.